Bienvenidos a una nueva transmisión de Conexión Educativa Digital. En esta oportunidad les traigo un vídeo para los estudiantes de quinto grado, el cual se titula El calentamiento global. No olvides regalarle un like a este vídeo, suscribirte al canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos un nuevo video a través de Conexión Educativa Digital. Te invito a que juntos compartamos una nueva experiencia educativa. Comenzamos después de la intro del canal. Lo que aprenderemos este día. Enseguida paso a darles a conocer cada una de las temáticas que estaremos abordando en la clase virtual que nos ocupa en esta oportunidad. Primeramente, estaremos haciendo consideraciones acerca del calentamiento global y en la amenaza que esto representa para el género humano. Seguidamente, daremos una definición de lo que deberemos entender como calentamiento global y sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo. A continuación, analizaremos cómo es que ocurre el calentamiento global, para luego pasar a estudiar las causas del calentamiento global, causas que hemos dividido en antropogénicas y causas no antropogénicas. Inmediatamente después, escudriñaremos en las consecuencias del cambio climático. A continuación, pasaremos a conocer las formas en las cuales podemos ayudar a combatir el calentamiento global. Ya casi para finalizar la clase de este día, conoceremos las preguntas de las cuales consta la tarea exaula asignada para esta oportunidad. Consideraciones sobre el calentamiento global. En relación al fenómeno del calentamiento global, consideremos lo siguiente. En relación al fenómeno del calentamiento global, los expertos estiman que el año 2022 probablemente no será mucho más caluroso que el año 2021, pero para 2023 podría alcanzar un nuevo récord, aunque es muy difícil predecir las temperaturas. Además, durante la década de 2020, es probable que alcancemos a sobrepasar el límite de 1,5 grados centígrados. Los nuevos datos de la Agencia Meteorológica de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, alertan de que existe cerca de un 40% de probabilidades de que el planeta alcance esas temperaturas temporalmente durante este lustro. Esto significa más deshielo, un mayor nivel del mar y más olas por lo menos en uno de los próximos 5 años. La temperatura media anual del planeta sube temporalmente 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Y esas probabilidades aumentan con el paso del tiempo, advierte un nuevo estudio de la Organización Meteorológica Mundial, OMM. El calentamiento global pues es un fenómeno que ya no podemos considerar lo que va a pasar a futuro. Forma parte ya pues del momento actual y en ese aspecto pues el ser humano afronta una serie de desafíos, los cuales iremos analizando en las siguientes diapositivas. Pasaremos a continuación a estudiar un poco una definición de qué deberemos entender por calentamiento global. Para efectos de lograr una mayor comprensión del tema en cuestión, definamos qué debemos entender por calentamiento global. En tal sentido, diremos que el calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera principalmente
causado por la emisión de gases de efecto invernadero expedidos por la actividad humana. El calentamiento global ha existido desde siempre. Sin embargo, debido a las actividades y emisiones masivas del hombre, este fenómeno se ha incrementado, especialmente la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, tales como la deforestación, así como varias otras fuentes secundarias. Y ahí hemos analizado una definición de lo que deberemos entender por calentamiento global. Valga hacer uso de la imagen que comparto en estos momentos en el monitor, en la cual a través del mapa que presentamos podemos observar cómo ha venido evolucionando el proceso de incremento de la temperatura en el planeta. Ahí podemos observar cómo desde el siglo XIX hasta el año 2015 se viene haciendo una especie de estudio sobre el incremento de la temperatura a nivel mundial. Valga hacer una comparativa entre las zonas más oscuras que podemos observar en el mapa, que son obviamente las zonas donde hay mayor impacto de lo que es el calentamiento global. Comentar que estas zonas son justamente las zonas con mayor actividad industrial en el mundo, lo cual lleva a una relación directa con los niveles de calentamiento global. Enseguida pasamos a ver cómo es que ocurre este fenómeno del calentamiento global. Sirva la presente diapositiva para conocer a través de 6 pasos cómo es que se origina este fenómeno del calentamiento global, que tanto afecta a la población. Veamos con atención la imagen que se proyecta en la pantalla y sigamos atentamente cada uno de dichos pasos. Paso número 1. La radiación solar llega a la atmósfera de la Tierra y parte de esta se refleja de vuelta al espacio. Paso número 2. El resto de la energía del Sol es absorbida por la Tierra y los océanos, dándole al planeta Tierra la temperatura necesaria para el desarrollo de la vida. Paso número 3. El calor se irradia desde la Tierra hacia el espacio. Paso número 4. Parte de este calor queda atrapado por los gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que mantiene la Tierra lo suficientemente caliente como para sostener la vida. Paso número 5. Las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la agricultura y la deforestación están aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero liberados en la atmósfera. Paso número 6. Lo anterior hace o trae como consecuencia que el calor quede atrapado en la atmósfera y hace que eso aumente la temperatura de nuestro planeta, ocasionando lo que se conoce como calentamiento global. Y ahí en 6 pasos pues hemos analizado cómo es que este proceso del calentamiento global se va pues desarrollando en la medida que las actividades humanas van pues expeliendo estos gases de efecto invernadero o GEI, como son conocidos también, lo cual hace que la atmósfera planetaria se vuelva más densa y esto impida que una vez los rayos del sol se filtren en la Tierra, la cantidad de energía sobrante pueda pues ser irradiada nuevamente al espacio. Y es así pues como ocurre o se da lugar a este fenómeno que conocemos y en este momento estudiamos, cuál es el calentamiento global. Vamos en la siguiente diapositiva a estudiar las causas del calentamiento global. Para efectos de estudio y buscando una mayor comprensión de lo analizado, hemos dividido las causas del calentamiento global en causas antropogénicas, es decir, aquellas causas que tienen que ver o son originadas por las actividades humanas. Y también pues tenemos las causas no antropogénicas, siendo estas aquellas causas en las cuales nada tiene que ver la intervención del hombre. Pero
Veamos a continuación las causas antropogénicas. Entre las causas antropogénicas podemos hablar de, como lo mencionábamos anteriormente, pues la propagación de los gases de efecto invernadero, el uso de las tierras y la situación referente al uso de aerosoles y producción de hollín. Yendo por partes, vamos a ver lo atañero a los gases de efecto invernadero. Este es el proceso mediante el cual la absorción y emisión de radiación infrarroja por los gases en la atmósfera de un planeta calientan su atmósfera interna y la superficie. En la Tierra, las cantidades naturales de gases de efecto invernadero tienen un efecto de calentamiento medio de aproximadamente 33 grados centígrados. Sin la atmósfera, la temperatura promedio de la Tierra estaría muy por debajo del punto de congelación del agua. Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el cual es el causante de alrededor de entre el 36 y el 70% del efecto invernadero. Tenemos también el dióxido de carbono, que es el causante de entre el 9 y el 26% del calentamiento global a nivel mundial. Otro gas, conocido como GEI o gases de efecto invernadero, es el metano. Este se le atribuye entre el 4 y el 9% de la producción de efecto invernadero. Y finalmente tenemos el ozono, el cual pues es responsable del 7,3% del calentamiento global actual. Las nubes también afectan el balance radiactivo a través de los forzamientos de nubes similares a los gases de efecto invernadero. Desde la revolución industrial, el ser humano empezó a utilizar combustibles fósiles que la Tierra había acumulado en el subsuelo durante su historia geológica. Esto incrementó la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, conduciendo a un aumento del forzamiento radiactivo de dióxido de carbono, metano, ozono troposférico, clorofluorocarbonos y el óxido nitroso. El vapor de agua tiene una muy corta vida atmosférica, cerca de 10 días, y está casi en un equilibrio dinámico en la atmósfera, por lo que no es un gas forzante en el contexto del calentamiento global. Además, el protocolo de Kioto lista los hidroclorofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, que son totalmente artificiales, es decir, antropogénicos o causados por las actividades humanas, como gases que también contribuyen al forzamiento radiactivo en la atmósfera. En cuanto al uso de tierras, el cambio climático es atribuido al uso de la tierra por dos razones principales. Mientras el 66% de las emisiones antropogénicas de dióxido de carbono en los últimos 250 años resultan del quemado de combustibles fósiles, 33% por cambios en el uso de la tierra, primariamente ocasionados por la deforestación. La deforestación reduce tanto la cantidad de dióxido de carbono absorbido por las regiones deforestadas y lanza gases de invernadero directamente, junto con aerosoles, a través de la quema de biomasa que frecuentemente los acompaña. La segunda razón del cambio climático ha sido atribuida al uso de las tierras sobre el albedo terrestre, que se altera frecuentemente por el uso que acompaña a los forzantes radiactivos. Este es un efecto más significativo localmente que globalmente. Mundialmente, la ganadería ocupa el 70% de todas las tierras usadas en agricultura, o 30% de la tierra libre de hielo de la Tierra. Los científicos atribuyen más del 18% de los gases de invernadero antropogénicos a las emisiones de la ganadería y a actividades relacionadas con la ganadería, tales como la deforestación, incrementando las prácticas más intensivas de consumo de combustible.
Las atribuciones específicas del sector ganadero incluyen 9% de las emisiones globales de dióxido de carbono, entre el 35 y el 40% de las emisiones globales de metano, principalmente debido a fermentaciones entéricas y al estiércol. 64% de las emisiones globales de óxido nitroso, principalmente debido al uso de fertilizantes. En cuanto al uso de aerosoles y la producción de hollín, tenemos que los aerosoles ejercen un efecto de enfriamiento por el aumento de la reflexión de la luz solar entrante. Recientemente hay un aumento de la luminosidad después de que los niveles globales de aerosoles comenzaran a disminuir. Los efectos de los productos de la quema de combustibles fósiles, dióxido de carbono y aerosoles, se han compensado parcialmente entre sí en las últimas décadas, por lo que el calentamiento se ha debido al aumento de gases de efecto invernadero distintos del dióxido de carbono, como el metano. El forzamiento radiactivo por los aerosoles está limitado temporalmente por los procesos que los remueven de la atmósfera. La eliminación por las nubes y la precipitación les da a los aerosoles troposféricos una vida atmosférica cercana a solo una semana. En cambio, los aerosoles estratosféricos pueden permanecer durante algunos años. El dióxido de carbono tiene una vida atmosférica de un siglo o más. Por tanto, los cambios en los aerosoles solo retrasarán los cambios climáticos causados por el dióxido de carbono. La contribución al calentamiento global del carbono negro solo es superada por la del dióxido de carbono. El hollín puede enfriar o calentar la superficie, dependiendo de si está suspendido o depositado. El hollín atmosférico absorbe directamente la radiación solar, lo que calienta la atmósfera y enfría la superficie. En áreas aisladas con alta producción de hollín, como la India rural, las nubes marronas pueden enmascarar tanto como el 50% del calentamiento de la superficie por gases de efecto invernadero. Cuando se deposita especialmente sobre los glaciares o el hielo de las regiones árticas, el menor albedo de la superficie también puede calentar directamente la superficie. Las influencias de las partículas, incluido el carbono negro, son más acusadas en las zonas tropicales y subtropicales, particularmente en Asia, mientras que los efectos de los gases de efecto invernadero son dominantes en las regiones extratropicales y el hemisferio sur. Pasemos a ver, una vez estudiadas las causas antropogénicas, hagamos un repaso de las causas no antropogénicas. En este aspecto vamos a hablar de dos actividades. Una es la actividad solar y la otra las variaciones orbitales. En orden de ideas diremos que, en lo que respecta a la actividad solar, desde 1978 las radiaciones del Sol se han medido con precisión mediante el uso de satélites. Estas mediciones indican que las emisiones del Sol no han aumentado desde 1978, por lo que el calentamiento durante los últimos 30 años no puede ser atribuido a un aumento de la energía solar que llegase a la Tierra. Se han utilizado modelos climáticos para examinar el papel del Sol en el cambio climático reciente. Los modelos son incapaces de reproducir el rápido calentamiento observado en las décadas recientes, cuando solo se tienen en cuenta las variaciones en la radiación solar y la actividad volcánica. Los modelos son, no obstante, capaces de simular los cambios observados en la temperatura del siglo XX, cuando incluyen todos los forzamientos externos más importantes, incluidos la influencia humana y los forzamientos naturales. Otra línea de prueba en contra de que el Sol sea el causante del cambio climático reciente proviene de observar cómo han cambiado las temperaturas a diferentes niveles en la atmósfera de la Tierra. Los modelos y las observaciones muestran que el calentamiento
de efecto invernadero resulta en el calentamiento de la atmósfera inferior, troposfera, pero el enfriamiento de la atmósfera superior, estratosfera. El agotamiento de la capa de ozono por refrigerantes químicos también ha dado lugar a un fuerte efecto de enfriamiento en la estratosfera. Si el Sol fuera responsable del calentamiento observado, se esperaría el calentamiento tanto de la troposfera como de la estratosfera. Variaciones orbitales. La inclinación del eje de la Tierra y la forma de su órbita alrededor del Sol varían lentamente durante decenas de miles de años y son una fuente natural de cambio climático al modificar la distribución estacional y latitudinal de la insolación. Durante los últimos miles de años, este fenómeno contribuyó a una lenta tendencia hacia el enfriamiento en las latitudes altas del hemisferio norte durante el verano, la que se invirtió debido al calentamiento inducido por los gases de efecto invernadero durante el siglo XX. Variaciones en los ciclos orbitales pueden iniciar un nuevo periodo glaciar en el futuro, aunque la fecha de esto depende de las concentraciones de gases de efecto invernadero, además del forzamiento orbital. No se prevé un nuevo periodo glaciar dentro de los próximos 50.000 años si las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico continúan sobre las 300 partes por millón. Y de esta manera hemos estudiado pues las causas antropogénicas y no antropogénicas que de alguna manera inciden grandemente en los índices altos de calentamiento global en la actualidad. A continuación, estudiaremos las consecuencias del calentamiento global. El calentamiento global es un gran problema a nivel mundial, ya que no afecta en zonas determinadas, sino que afecta al todo mundo. Las consecuencias principales son 4: derretimiento de los glaciares, cambio climático, cambio en el ciclo hidrológico y falta de alimentos. Yendo por partes, en lo que respecta al derretimiento de los glaciares, esto causará el aumento del nivel del mar considerablemente, provocando inundaciones y dejándonos sin la principal reserva de agua dulce del planeta. Cambio climático. Es causado por los gases acumulados en la atmósfera que aumenta la temperatura, afectando los climas de diferentes zonas geográficas y a la flora y a la fauna que ahí se encuentran. Cambio en el ciclo hidrológico. Las repercusiones de este punto van desde un cambio en el pH del agua provocando lluvia ácida hasta huracanes y tormentas más intensas debidas al calor. Falta de alimentos. Esto solo afectaría a los países menos desarrollados, que dependen totalmente de las actividades agrícolas, ya que el calor destruye los cultivos o hace escasear el agua para riesgo. De esta forma, hemos presentado 4 de las consecuencias quizá más graves que se desprenden de los altos niveles de calentamiento global que padece hoy en día nuestro planeta. Pasemos a continuación a estudiar un poco qué medidas podemos emprender a título personal para combatir el calentamiento global. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar el calentamiento global? Existen diferentes soluciones para reducir o evitar que continúe el aumento de la temperatura en el planeta. Entre esas soluciones o medidas que podemos tomar como individuos, tenemos básicamente 4 y se las comparto en estos momentos en la pantalla. En primer lugar, regular las emisiones de dióxido de carbono sería una medida pues encaminada a combatir el calentamiento global. Otra sería plantar más árboles, también reducir el uso de la electricidad y generar menos basura. Regular las emisiones de dióxido de carbono. Procurar evitar el uso de automóviles,
utilizando bicicletas u optando por cambiar nuestro auto convencional por uno eléctrico o híbrido. Controlar las emisiones causadas por la industria en general, ya que las cantidades de estas son exageradas. Plantar más árboles. Haciendo esto, el exceso de dióxido de carbono en el ambiente empezaría a decrecer y los árboles actuarían como termorreguladores. Reducir el uso de electricidad. Evitar dejar luces encendidas y desconectar aparatos eléctricos cuando no están en uso. Intercambiar los focos comunes por focos LED que tienen un consumo energético mucho menor. Generar menos basura. Al comprar un producto, tener en mente si puede ser reutilizado o reciclado. Preferir envases de vidrio en lugar de uno plástico, ya que los primeros son mucho más fáciles de reciclar, o comprar desechables biodegradables. Además de las acciones que podemos realizar individualmente, existen organismos internacionales que nos marcan la pauta para coordinar el combate. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de su programa para el medio ambiente, marcan la pauta global y coordinan esfuerzos para lograr este fin. Y ahí hemos recapitulado algunas de las acciones que como personas o individuos podemos echar a andar para, en alguna medida, contrarrestar los efectos del calentamiento global. Pasamos en estos momentos a conocer cuáles son las preguntas contenidas en la tarea Exaula de esta ocasión. En la presente diapositiva pasamos a conocer las preguntas contenidas en la tarea Exaula de este día. Recuerden que las respuestas a estas interrogantes las deberán realizar en el respectivo cuaderno de tareas de la asignatura de estudios sociales. Las preguntas que forman parte de la tarea Exaula de esta ocasión dicen lo siguiente. La primera dice: ¿qué función cumplen los gases atmosféricos? Siguiente pregunta, la número 2. ¿Qué efectos produce el aumento de dióxido de carbono? Tercera pregunta, ¿qué es el efecto invernadero? Y pregunta número 4, ¿qué es la capa de ozono? Y finalmente tenemos la pregunta que nos dice ¿qué sustancias destruyen a la capa de ozono? La tarea Exaula pues no únicamente en esta ocasión consta de 5 preguntas, las cuales pues son diseñadas para que ustedes como estudiantes las busquen en cualquier página web de la internet. Y ahí pues hemos conocido la tarea Exaula de esta ocasión. Las preguntas las estará pues revisando en días posteriores el maestro encargado de la asignatura de estudios sociales. Llegamos al final de un vídeo más a través de tu canal Conexión Educativa Digital, esperando que el mismo haya sido de mucha utilidad en tu proceso de enseñanza. No nos despedimos sin antes rendirles sinceros agradecimientos por seguir la transmisión de este día. Nos estaremos poniendo en sintonía próximamente, si Dios así nos lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos. Disculpas por los sonidos escuchados al fondo en el momento de la grabación de este vídeo, pero ya he comentado que el lugar pues de mi residencia no es el mejor lugar para la grabación de vídeos, pero hacemos el esfuerzo porque queremos contribuir con nuestro granito de arena al desarrollo de la educación en El Salvador. Son situaciones que escapan a mi voluntad, pero pues el deseo de transmitir un poquito de conocimiento está. Y por eso pues es que Conexión Educativa Digital continúa con su trabajo de difusión y creación de contenido educativo. Hasta la próxima.